ensayos de campo, exploración del subsuelo, el DMT. Este es el dilatómetro de Marchetti. Marchetti es el apellido de una persona. Entonces ahí está el concepto. Entonces veo aquí, igual tiene una barra, y es cuestión de empujar algo. ¿Qué es ese? Es el dilatómetro. Es el dilatómetro. Cuando uno ve de un lado, ve el dilatómetro en esa posición. Cuando uno lo ve de frente, ve así. Y aquí dice, aquí hay una membrana de 60 milímetros de diámetro, y uno puede introducir la barra hasta donde uno quiera. Bueno, entonces empieza, baja, dice aquí, debe ingresar a 20 milímetros por segundo y parar, y normalmente cada 20 o 30 centímetros. Y cuando para, llega a una posición, y cuando está en esa posición, pues el suelo está empujando la membrana. Eso es lo que dice aquí. Excelente. Dentro, este dilatómetro tiene un cable, o tiene una manguera, le diremos, y esa manguera llega a la parte superior, y ahí se puede tener nitrógeno, y adicionalmente se puede medir la presión. ¿Por qué nitrógeno? Porque es un gas estable. Esa es básicamente la idea, no hay nada escondido. Y uno abre las válvulas de tal manera que llegue al final, y uno, en este segundo caso, puede hacer que la membrana se separe del dilatómetro y tenga esta posición inicial. Y se dice, esto representa una lectura A. Entonces una presión aquí que separa la membrana y hace que tenga la posición inicial, da una lectura A. Y luego empuja y le da más presión aquí arriba, mueve las válvulas y hace que se expanda 1.1 milímetros, y esa es una lectura B. Y luego se se descarga, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces, de esa manera, simplemente uno tiene un P sub 0 que corresponde a la lectura A y un P sub 1 a la lectura B, ¿no? Esa es la idea. Uno debe saber que tiene antes calibrada su membrana, y dice hay un delta A y un delta B, y en el delta A para ir a 10 a 30 hay cierta succión, y hay un delta B de 30 a 80, y dice, bueno, evidentemente por cuestión de la misma membrana hay valores que dicen aquí son calibración, que los conozco antes, un delta A y un delta B, de tal manera que tienen que ver con la misma rigidez de la membrana y otras cosas, ¿no? Pero eso no importa ahora. Ese es el concepto, esa es la idea. Y entonces aquí vemos los resultados que se pueden obtener, y dice, miren, cuando uno está haciendo un SPT, obtiene el número de golpes, y por supuesto en un perfil hasta 10 metros, uno va a ver diferentes puntos. Ahí está el SPT en función de la profundidad. Cuando uno hace un CPT, obtiene el QC y el FS en función de la profundidad, y obtiene eso de ahí. Y cuando uno hace un DMT, obtiene en pares un valor de E. No es que se grafique exactamente estos valores de P, más bien se grafica, por ejemplo, un valor de ED en ese sentido. Y por supuesto va a variar en la profundidad y de acuerdo al tipo de suelo. Aquí dice una arena de relleno, una arcilla arenosa y después una arena limosa, va a representar esos valores, pero esto es para mostrar cuáles son los resultados. Entonces vamos a más detalles. Tengo aquí el dilatómetro y veo exactamente las dimensiones. Dice son 95 milímetros, y lo que habíamos dicho, la membrana 60. De ese punto a ese punto, más algo que agarra, es esa. ¿Cómo llega al final? Con el mismo sistema del CPT, una prensa que empuja, y esta es otra vez esta membrana, no esta membrana, esta paleta que tiene esas dimensiones. De un lado se ve así y de frente se ve así. Aquí hay como 33 centímetros hasta la parte superior, para tener una idea de cuál es exactamente el dilatómetro. Y arriba uno puede observar que el equipo que se utiliza es un maletín, y ve simplemente son 2 manómetros y miden la presión, y es totalmente manual, no es digital, y ambos miden la misma presión. La diferencia es que esta escala va de 0 a 10 y esta de 0 a 60. Entonces, por ejemplo, si se mide 7, esta escala marca 7 aquí, y uno puede leer 7.1. Esta otra igual marca 7, pero en esta escala uno no lee 7.1. Entonces, en estos valores le permite dar una precisión. Y cuando pasa de 10, la presión, uno llega hasta 10 y ahí se para, y este continúa, y para esos valores es otra precisión. Entonces, eso es todo. Y aquí simplemente ustedes pueden ver que hay una válvula que dice flujo, entonces uno puede abrir eso. Aquí alguna otra que abre y cierra. Y adicionalmente unos cables, y ese cable aquí está, es este, que llega hasta el final, y esa es la membrana. Ese es el DMT. Pues estos ensayos permiten además tener y medir cierta vibración. Entonces uno mira aquí, dice aquí aparece otro cable, y ese otro cable puede simplemente hacer de algo de geofísica, y en ese sentido ya viene esta computadora que permite adquirir, no es cuestión de las presiones, permite adquirir velocidades y tiempos, ¿no? Como un sismógrafo. Y por supuesto, y eso realmente no sé si esto sirve para que además de estas presiones queden traducidas aquí. Eso personalmente no sé. Pero el DMT solo este, y el hecho de tener una computadora y estos cables adicionales son para ondas sísmicas. Esa es básicamente la idea del equipo. Y otra vez, ¿cómo son los penetrómetros? Hemos visto esta misma foto para el CPT, esta de acá, y entonces quiere decir que puedo utilizar equipo más pequeño, más grande, para que el DMT llegue a la profundidad que yo
uno quiera, aparte de hacer el CPT, ¿no? Esa es la esencia. Y recuerdo lo que significa. Empujo, llego a una profundidad, en esa profundidad la membrana está comprimida, luego yo empujo un poco, lectura A, y realmente del lado del penetrómetro tengo eso, del penetrómetro o del dilatómetro, y del otro lado el suelo está empujando con un valor de P0, y yo estoy midiendo ese valor, ¿no? Aquí arriba, abriendo las válvulas adecuadas. Y después yo hago que se mueva 1.1 milímetros y mido la presión para aquello, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y repitiendo todo el proceso, como pueden ver es muy simple, ¿no? Y por supuesto que eso está escrito, ¿no? Dice, la paleta es introducida utilizando el equipo de penetración común, las barras de empuje, como el CPT. El equipo general del equipo se muestra en esta figura que ya hemos visto, y la prueba empieza insertando el dilatómetro en el terreno. Y poco después de la penetración, mediante el uso de la unidad de control, el operador infla la membrana y toma en aproximadamente un minuto dos lecturas. La presión A, la presión B, y ya entendió que era A y B, requerida para empezar a mover la membrana contra el suelo, y B, requerida para mover el centro de la membrana 1.1. Incluso se puede tomar una tercera lectura cerrando la presión del sistema. También puede ser tomada opcionalmente desinflando la membrana poco después de registrar la presión B cuando uno desinfla. Y una vez más, ahí está, medimos el P sub 0, medimos el P sub 1, eso es todo lo que se hace realmente. Una vez más, a una profundidad, el P sub 0 y el P sub 1. Bien, dice entonces en la paleta se introduce un incremento de profundidad, normalmente 20 centímetros, y el procedimiento para tomar las lecturas A y B se repiten con la profundidad. Las lecturas de presión A y B son entonces corregidas por los valores delta A y delta B, que hemos dicho tiene que ver con la calibración, no hemos entrado a gran detalle, determinados por la calibración para tener en cuenta la rigidez de la membrana y ser convertidas en P0 y P1. Entonces uno mira aquí y dice, este P0 y P1 es del suelo, pero no es exactamente el A y B, sino que tiene que ver con esa corrección, ¿no? Dice, obviamente el DMT va a servir en ciertos campos, aquí dice muy amplio, variando de suelos extremadamente suelos a suelos duros. Es conveniente en arenas, limos y arcillas. No grava, por supuesto, se entiende por qué no. Una grava pinta la membrana y eso es todo. Entonces, tiene que ser suelo homogéneo sobre la membrana, ¿no? Perfecto. Entonces, una vez más, he medido qué presiones, con calma, sabiendo cuál es la válvula. Simplemente aquí va al dilatómetro y entre esta válvula y esa puedo medir la presión, en un primer caso, y el dilatómetro solo sube. Uno sube y ya sabe el sensor que ha llegado a la posición inicial A, y luego otra vez subo la presión y el sensor sabe cuando llegó a 1.1 y suena, y ahí uno mide como hemos hablado ahí abajo. Entonces, veamos todo eso en un video. Facilísimo, ¿verdad? Es un video muy simple, pero esa es toda la idea. Entonces, con eso dice, mire, hay unas primeras fórmulas de reducción básica del DMT y dice, vamos tras un P sub 0, P sub 1 y después tras un ID, un KD y un ED. Y estas son las lecturas que terminan graficándose. ¿Se acuerdan que les he hablado de ED? Dice, este ED es el módulo del dilatómetro, está asociado con la deformación con una presión. ¿Cuál es la presión? P1 menos P0. ¿Recuerdan cuál era P1 y P0 una vez más? Aquí, P1 y P0. Entonces, quiere decir, de la condición inicial que tiene el suelo, le aumento a P1. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos presiones? La diferencia es el incremento de esfuerzo. Y con ese incremento de esfuerzo, ¿cuál es la deformación? 1, 1. Entonces, miren qué interesante. Tengo el delta sigma y tengo el delta epsilon. Y de ahí viene que el ED esté asociada con esa relación, con el dilatómetro. P1 menos P0 por ese valor, porque contempla el dilatómetro. Y por eso dice aquí, el ED no es el módulo de Young. ED solo debe usar después en combinación con KD, primero obtener estas otras cosas. O sea, dice, este está asociado con eso, pero es del dilatómetro. Por eso dice es el módulo del dilatómetro. Y luego dice, también hay que calcular un KD, que es un esfuerzo horizontal. P0 menos U0 dividido entre sigma prima B0. Entonces conocemos la presión de poros, P0 menos U0 da ese valor. Pregunta, ¿cuándo he podido calcular la presión de poros? ¿No? Dice presión de poros antes de la inserción. Bueno, pueden haber varias maneras, saber dónde está el nivel freático. O uno piensa que ingresa con el dilatómetro aquí y dice, ¿qué pasaría si yo llego ahí y luego descargo? Entonces el suelo ya no va a estar unido a la paleta porque realmente ya comprimido y no es totalmente elástico. Entonces ahí, si vuelvo a esta lectura, la C, ¿qué va a estar actuando? El agua. Entonces puedo medir la presión de poros del agua midiendo otra vez esta lectura, porque se mete ahí en ese vacío el agua. Entonces esa es la manera en la que uno puede calcular. Bueno, entonces ahí dice calcula el KD, calcula el ID, de esta manera, es fácil. Estos tres son parámetros y resultados del ensayo, y el P sub 0 y P sub 1 están asociados con el delta B del calibrador del que no hemos visto, del dilatómetro, y un ZM que dice la lectura del manómetro abierto a la atmósfera. Cuánto mide cuando está en la atmósfera. Entonces ahí uno tiene el P0, el P1, el ID y el KD. Perfecto. Entonces en general no hay problema.
Y por supuesto, uno dice, ¿y cómo utilizo este? Para calcular K0, OCR, CU, phi, el coeficiente de consolidación, el de permeabilidad, el peso unitario puede uno estimar, el módulo de deformación y el U0. El U0 igual a P2 con la lectura C, ¿no? De eso hemos hablado. Y adicionalmente el módulo M, no, vengo aquí K0 igual a KD sobre 1,5 por 0,47 menos 0,6 cuando ID es menor a 1. Entonces, ¿se acuerdan que decíamos nosotros el método de Hart tiene un valor de K0 que solo es un dato ahora? Muy bien, ahora estamos viendo que ese valor de K0, el esfuerzo horizontal sobre el esfuerzo vertical en efectivo, puede obtenerse del dilatómetro. Y es obvio por qué, por cómo uno utiliza el dilatómetro, ¿no? Con esto. Entonces, si conoce esas fuerzas, es lógico que pueda estimar el valor de K0. Y ahí hay un ensayo que nos puede dar el K0 en la profundidad. La segunda lectura, bueno, después viene el OCR, si es un suelo sobreconsolidado, bueno, el OCR saldrá mayor que 1, 0,5 KD por 1,56. La resistencia no drenada si es arcilla, 0,22 del esfuerzo efectivo por 0,5 KD por 1,25. El ángulo de fricción si es arena, 28 más 14,6 el logaritmo de KD menos de 2,1 el logaritmo al cuadrado de KD. El CH, el coeficiente de consolidación, aproximadamente 7 centímetros cuadrados sobre T flex de la curva de caída. Entonces hay que ver un poquito más con relación a eso, pero entiendo que hay una relación que puedo hallar. Luego está el coeficiente de permeabilidad, el anterior por gamma el agua sobre M, el gamma, y esta es la misma definición, hay un gráfico para esto, y M, dice, bueno, para varias condiciones, el valor de M es A, el módulo asociado con el dilatómetro, y se acuerdan que era M, es 1 sobre E, en esencia, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí están todos los parámetros. Y luego está la clasificación, entonces dice, el ED está aquí, yo de hecho he obtenido el ED, ¿no? Aquí está el ED, y a este está el ID, he obtenido el ID, sí, entonces solo subo entre el ED y el ID, listo. Todo este sector es arcilla, todo este sector es limo, y todo este sector es arena. Y me dice, si es arena, esté suelta, aquí de rigidez baja, media, etc. Entonces esa es la forma de clasificar el suelo, con el ID y el E. Por supuesto, no he visto el suelo, entonces puede haber variaciones, ¿no? Pero eso es lo que se utiliza. Pensemos ahora en el módulo E. El módulo de ella, de estructura del suelo, puede ser derivado del MDT usando la teoría de la ecuación de elasticidad. El E' es, en esta relación, por E. Por ejemplo, un coeficiente de Poisson de 0,25 a 0,30, uno obtiene que es 0,8 de MD. Y el módulo de Young no debe derivarse con el módulo del dilatómetro. No se le dé, se calcula así. Entonces uno puede calcular el valor de E. Y si uno está calculando asentamientos en arenas, está listo, ¿verdad? Porque ya tiene el módulo E y puede utilizar cualquiera de los métodos. Pensemos un poquito en esto de la presión en arenas. ¿Qué dice? El DMT, aunque no está provisto de un sensor de presión de poros, permite en suelos granulares de libre drenaje la determinación del equilibrio antes de inserción de la presión de poros ambiente. Desde que en el análisis de los datos DMT es necesario el esfuerzo efectivo in situ, la presión de agua es una información importante y útil. Entonces aquí dice, el esfuerzo horizontal termina siendo la presión de poros cuando tenemos una abertura. En las arcillas el método no trabaja porque durante la deflación la arcilla tiende a retornar y aplicar a la membrana un poco de esfuerzos efectivos, ¿no? Cuando uno ve suelo sudo, en algún momento ve el coeficiente de Poisson y ve que el coeficiente de Poisson es menor en la arena que en la arcilla, entonces en esencia pues hace que no se separe nunca. En cambio una arena, entre la membrana y el suelo, queda espacio y ahí se mete el agua y ahí se mide la presión. Esa presión está relacionada con esto. El índice de presión de poros se asocia con esa relación, ¿no? Hay un UD en esto. Y finalmente uno puede medir la presión de poros, como ustedes pueden ver, C en función de lo que es. Y dice, queda claro que, igual que el CPT, cuando hay una tendencia, uno puede ver los valores sin problema, especialmente en así con respecto a la presión de poros. Y con respecto a los asentamientos, dicen, miren, al medir el DMT, uno puede terminar diciendo el asentamiento no es nada más que ver todos los estratos que puedan haber, y cada estrato tiene un incremento y un delta Z. Y lo único que haga es buscar el M del DMT aquí, divide entre eso, y ha calculado el asentamiento. Entonces uno dice, evidentemente, de todos estos ensayos de campo, yo puedo concluir en asentamientos. Y digo, ¿con qué está asociado esta relación? ¿No? Si uno se acuerda y dice, yo me acuerdo que había una relación que el asentamiento estaba relacionado con el MB por el delta sigma por la altura. Y en el fondo es eso, ¿no? El MB, el inverso de M por delta sigma por la altura. Y si hay varios estratos, ese es el asentamiento. Fácil, entonces uno puede, no se olviden, si solo hace uno un DMT, se nota que puede calcular todo. Y aquí dice, esa ecuación es también recomendada para predecir asentamientos en arcillas. El asentamiento calcula el asentamiento primario porque el MDT está tratado como el eodométrico, derivado de la curva del edómetro en el rango de tensiones ya, ¿no? Entonces se puede utilizar siempre. Y hay relaciones entre DMT y CPT, sí, ahí están. Uno dice M del DMT entre QC está entre 5 y 10 para arenas normalmente consolidadas, y el M del DMT entre QC está entre 12 y 24 en arenas sobreconsolidadas. Y ese es el ensayo DMT.